Hola, buen día, ¿cómo están? En principio, volver a saludar al conjunto de estudiantes del taller de Introducción a la Materialidad número 1. Mencionarles la lógica que tiene esta nueva charla, que se encuadrará en aquellos conceptos preliminares de las instancias que tienen relación con la planificación de las obras, conceptualizaciones que luego en el transcurso de la carrera irán teniendo su abordaje en función de los contenidos específicos del plan de estudios, y que en el caso de introducción a la materialidad, si bien se están cursando en paralelo con el desarrollo del trabajo práctico número 4, no son parte de la ejercitación de ese trabajo práctico, sino que son contenidos mínimos del desarrollo curricular de nuestra asignatura y que serán entendidos exclusivamente en el parcial número 2. Está programado por el taller para el día que ustedes hacen la entrega del trabajo práctico número 4, que es el día 4 de agosto. Este tema, conjuntamente con el que desarrolló Juan el martes pasado, tiene como idea conceptualizar estas situaciones y que ustedes puedan tener los momentos de las jornadas de los martes en cada una de las cursadas para evacuar alguna duda, para intercambiar algunas cuestiones que puedan no haber sido lo suficientemente claras. Y obviamente también lo saben, está la bibliografía complementaria, el apoyo, la parte teórica, ese acompañamiento en la página del taller y el acompañamiento en cada una de las fichas. Por lo tanto, vamos a pasar a compartir la pantalla y yo voy a intentar ser lo más breve posible en conceptualizar estas cuestiones y dar por finalizada esta serie de clases que hemos conformado en esta nueva modalidad virtual. Seguramente esta es la última de esta gran serie gran serie en el sentido de la cantidad de clases que se han ido conformando a medida que ha avanzado la cursada. Comparto la pantalla. Ahí está. Bien, les decía recién, la producción de las obras es una situación, obviamente, de una complejidad. Imagínense que es una instancia en la que ustedes se sentirán con la seguridad de contar con esas herramientas prácticamente en relación a su graduación, y sin embargo estamos en el otro extremo de la carrera, en el ciclo introductorio. Bueno, y en ese es el marco que también nos permite entender de qué manera vamos a abordar estas cuestiones muy preliminares. Aquí nos interesa mostrar esta obra. Esta obra es de la autoría del arquitecto Souto de Moura, quizás uno de los arquitectos más relevantes de la arquitectura contemporánea, inclusive un premio Pritzker de la arquitectura. El premio Pritzker es aquella premiación que puede recibir, la mayor premiación que puede recibir un arquitecto o una arquitecta a escala mundial, y Souto de Moura ha sido uno de los elegidos en los principios de la década de los años 2010, 2011 o 2012, no recuerdo cuál de esos 3 años, en el comienzo de la década anterior. La Torre Burgo está implantada en Oporto, en Portugal, ciudad de la cual también es originario el arquitecto Souto de Moura. Pero lo que nos interesa básicamente de introducirnos en esta cuestión a través de esta obra arquitectónica es que nos sirve como un criterio, como un argumento para mostrar lo que nosotros permanentemente trabajamos con ustedes, a partir de que el hecho constructivo
es un hecho que ha comenzado en una etapa de ideación, en una etapa de argumentación. Y de alguna manera este boceto intenta reflejar el grado de proximidad que tiene entre la representación del impacto en términos arquitectónicos de la torre en el lugar y efectivamente la obra realizada en términos de las diferencias que implica la idea preliminar y la obra en forma, en su propia materialización como respuesta a esa idea. De esa misma imagen urbana, que quizás cuando la analizábamos desde el impacto y en la distancia que tomaba la fotografía anterior, probablemente no reconocíamos aún la dimensión material y la conformación de cada una de las partes en la conformación de ese todo como hecho arquitectónico, como pieza arquitectónica implantada en el lugar. Y a medida de que nos vamos acercando y tomando una cierta proximidad con cada una de las partes, empezamos a entender las características que hacen a esa ideación y cómo, desde la escala urbana, desde la ideación arquitectónica, necesitamos analizar en términos de la planificación de la obra y en cada una de las instancias que el proyecto lo requiera, la definición de las partes que van dando respuesta a ese todo. Inclusive en la verificación tridimensional, en el sentido de ese instrumento como verificación proyectual, en donde los primeros lineamientos en forma de boceto van produciendo los avances en el sentido de ir definiendo aquellas cuestiones que en algún momento empiezan a tener la necesidad de ser verificadas en aquellas cuestiones que requieren a la constructividad de la misma y en función de obtener una determinada constructividad, cuál es la planificación necesaria para poder desarrollarla. Y en este sentido es donde tenemos que pensar cómo se planifica a partir de tener un proyecto lo suficientemente acabado, en cuáles son las dimensiones de cada una de las partes, cuáles son las cantidades, cuáles son las características, cuál es su peso, cuál es su costo, cuál es su medio de transporte, cuál es su forma de construcción en términos de ser construida en el lugar, o ser construida en una fábrica, o ser construida en un determinado espacio para que luego podamos hacer su utilización definitiva. Y en este sentido es lo que nosotros pretendemos que ustedes entiendan en el hecho de no transformar o no direccionar un lineamiento a lo constructivo, sino entender la planificación de la obra, quizás como la última instancia en lo que tiene que ver con el proceso de un proyecto, en donde el proyecto finalizado necesita de la planificación adecuada para que ese proyecto verifique lo que fue pensado como documentación para que se transforme efectivamente en un hecho arquitectónico. Porque la manera de entender la diferencia entre una obra arquitectónica y un proyecto es exactamente la diferencia radica en el hecho de que un proyecto no responde a una determinada materialización y una obra arquitectónica es un proyecto hecho obra a partir de su materialización. Existe una obra de arquitectura cuando hay una materialización. Previo a no tener esa materialización, lo que estamos contando como ejercicio en términos proyectuales es efectivamente un proyecto. Y por eso esta imagen, que de alguna manera intenta graficar cuál es el rol del arquitecto en el sentido de ser hacedor de un determinado proyecto y de la constitución de la documentación y la información suficiente que se necesita construir para que realmente ese proyecto se transforme en una obra de arquitectura. Quien ustedes ven sonriendo a la derecha es efectivamente Souto de Moura.
en términos que quien ven a la izquierda es un escultor, a quien no conozco, pero que la imagen grafica la diferencia entre la autoría intelectual que implica la generación de un proyecto entre un arquitecto y un escultor, si este fuera un ejemplo válido. El escultor que vemos a la izquierda habrá ideado esa escultura, habrá proyectado esa escultura, habrá entendido cuál es el material que da respuesta a ese proyecto, y es él el autor de su propia obra. En la gran mayoría de los arquitectos, por más que no necesariamente sea así, los arquitectos vamos a tener la necesidad de constituir una documentación que haga posible el desarrollo de esa obra, en términos de que no necesariamente seamos nosotros mismos los únicos responsables de la obra, y que podamos transmitir en esa documentación, en la representación de la misma, en la exactitud que la misma requiere, toda la información necesaria, que incluye la planificación de la misma, para hacer efectiva la respuesta de la obra arquitectónica en el marco de un proyecto. ¿Qué quiero decir? El escultor ideó ese proyecto y él mismo se encargará de realizarlo. El arquitecto tiene la razón de ser en el hecho de ser el autor de ese proyecto y la necesidad de construir toda la documentación necesaria para la correcta realización de ese proyecto, que al no ser la persona exclusiva en la realización del mismo, debe garantizar o buscar las herramientas posibles que intenten garantizar que la obra construida refleje con exactitud lo proyectado. Y en ese sentido yo no me voy a detener en cada una de estas cuestiones, a ustedes les servirán como comprobación, pero vamos a encontrar un punto de inflexión finalizado el proyecto a través de la transferencia al constructor de toda la documentación necesaria para la realización de una obra. Y ese arquitecto nosotros venimos ejercitando muy preliminarmente, como hacemos todo en Introducción a la Materialidad, pero que ustedes empiezan a familiarizarse con esa idea, no solamente en el taller de materialidad, sino básicamente en el taller de arquitectura, en relación a dar comienzo a dar comienzo a este proceso a partir de las ideas. Esas ideas con respuestas y necesidades al medio, que va a involucrar cuestiones de índole social, de índole cultural, de contexto, semántica, de composición, de respuesta funcional, de características tectónicas y también de aquellas tecnologías posibles que puedan dar lugar a esa materialización. A partir de estas ideas, nosotros como arquitectos vamos a empezar a enunciar cuáles son los subsistemas, cuando nosotros ya empezamos a entender qué son los subsistemas. Un subsistema puede ser un sistema en sí mismo, pero cuando se incorpora a un sistema mayor, el mismo sistema se transforma en autosistema del conjunto. Y de las ideas vamos a pasar al anteproyecto, en donde los ajustes de lo funcional ya no serán tan intuitivos, la definición del espacio arquitectónico va a responder a una determinada geometría, a una determinada modulación, a una determinada estructura proyectual, a los posibles sistemas constructivos, qué tipo de estructura, qué tipo de cerramiento, cuáles son los materiales que dan respuesta, los subsistemas de instalaciones y obviamente normativas y legislación, que son aquellas directivas en términos de normas y en el marco de leyes municipales, provinciales o nacionales, en las cuales nuestro rol debe encuadrarse. Para que ese anteproyecto, que tuvo un enunciado de cada uno de los temas, empiece a tener la precisión de cada uno de los temas definidos como subsistemas. Y ese proyecto me va a requerir de una documentación gráfica y precisa, a partir de una precisión estructural, de una precisión de las instalaciones, todos subsistemas hasta ahora, de las carpinterías como sistemas de cerramientos, de los muros, si fueran muros y si fueran sistemas de cerramientos, de las terminaciones específicas de cada una de estos subsistemas, de memorias técnicas que expliquen en palabras aquellas cuestiones que probablemente el dibujo necesite como un acompañamiento para su correcto entendimiento. Detalles en el sentido
del cambio de las escalas que me permitan visualizar los niveles de detalles que necesito reconocer. Situaciones que ustedes mismos empezaron a tomar experiencia con esta situación. Si bien se empieza a trabajar, ustedes han empezado a trabajar en 1 en 50, y también en 1 en 100, en términos de las primeras grillas y de las primeras modulaciones, en el trabajo práctico número 3, en donde nos hicimos una introducción en la escala 1 en 25, para estar efectivamente haciendo el trabajo práctico número 4 en la escala 1 en 25. Y ustedes ya son conocedores de que no es lo mismo la información que debo construir o el nivel de detalle con la cual debo resolver algunas cuestiones, por cómo voy a mostrar esa documentación, de mostrarla en una escala 1 en 25, que probablemente, o es más que probablemente, prácticamente con exactitud, es 4 veces mayor a la dimensión que voy a tener cuando hago esa gráfica 1 en 100. Me voy a referir a pliegos, cuáles son esos formatos con los cuales la documentación debe ser entregada. Los códigos de representación, cómo se grafica, cómo se representa y a qué responde cada una de esos códigos, y también cuáles son las convenciones de representación que me permiten transferirle a otra persona la documentación, que pueda hacer una lectura clara de la documentación que como arquitectos pudimos construir. Este rol, que tiene que ver con haber definido un proyecto, no siempre son los mismos, o somos los mismos los actores que posteriormente tenemos la responsabilidad de transformar el proyecto en una obra. Y esa obra nos va a posicionar seguramente en un arquitecto o una arquitecta como verificador o verificadora de estas acciones anteriores. Y voy a necesitar poder transferir toda esa información que va a incorporar aquellas cuestiones que tienen que ver con cómo se planifica la producción de la obra, en términos de cuáles son las estrategias para su ejecución, de cuáles son los plazos convenidos para poder dar comienzo y para poder dar finalización, como también los plazos intermedios. ¿Cuáles son las inversiones necesarias para poder desarrollar y tener los fondos en términos económicos en cada uno de los momentos para hacer frente a cada uno de esos compromisos? Como también la prueba de funcionamiento de cada una de las cuestiones que conforman los subsistemas. Cómo son esos funcionamientos en términos de verificación, y que las pruebas de funcionamiento y verificación dejen una determinada constancia en términos de la misma en relación a las responsabilidades que implica en término legal el rol nuestro como arquitectos durante y posteriormente, durante mucho tiempo de finalizada la obra. De ese gran escenario que implica entender toda esa gran complejidad, que va desde aquellos bocetos preliminares hasta construir el detalle del tornillo, si vale la comparación, en esa complejidad que implica desenvolvernos desde la ideación hasta el hecho concreto. Esa es quizás la parte más atrapante de esa cuestión de hacer realidad una cuestión que en principio fue ideada, y poder ser nosotros mismos quienes pueden haberla hecho un elemento concreto y posicionarlo en la realidad con respuesta al medio. En la planificación básica nosotros vamos a tener un programa de actividades. Y para tener un programa de actividades tenemos que saber qué hacer, cuándo y con qué. Y qué hacer va a ser específicamente la definición de los rubros. Y la definición de los rubros va a ir acompañada de la definición del proyecto. ¿Cuándo va a ser? A partir de entender la definición de los tiempos y las relaciones que implica cada uno de los tiempos en función de haber definido los rubros. ¿Y con qué recursos? No son solamente recursos en términos lineales de entenderlo a una situación económica. Si bien van a repercutir en situaciones económicas, vamos a requerir de recursos humanos, de recursos materiales, de recursos técnicos y obviamente de recursos económicos que van a tener que dar respuesta a la sumatoria de los recursos que decía anteriormente. El plan de avance va a ser un plan de trabajo, y el plan de trabajo es la estrategia global de la ejecución. ¿Qué me va a señalar esa estrategia global? Los plazos parciales para cada rubro, como también los volúmenes de los volúmenes
que va a implicar cada uno de los rubros, los importes que se relacionan con cada uno de los rubros y cómo incide parcialmente cada uno de los rubros en el total, y esas situaciones se van a sintetizar en un factor tiempo. Y ese factor tiempo es el que también voy a tener que tener la estrategia necesaria para pautarlo con anterioridad. Y todo plan es una herramienta de doble uso. ¿Y por qué es una herramienta de doble uso? Porque me va a servir para la previsión del mismo en términos de planificar y prever lo que estoy imaginando que va a suceder con la materialización de esa obra, y es el propio plan el que me va a permitir en factor tiempo y en ejecución poder controlar esos resultados. Por eso es doble uso, me permite prever, anticiparme a determinadas cuestiones y en función de haberme anticipado, tener las acciones que me permitan posteriormente poder controlar si efectivamente ese plan fue desarrollado tal cual fue previsto. Y en ese sentido es acá donde nosotros probablemente hagamos el único hincapié en términos de esta complejidad que implica la planificación, en términos de qué significa el cómputo. Y durante la etapa de proyecto debemos tener el conocimiento de aquellas técnicas constructivas que vamos a aplicar, además de poder visualizar toda la producción de la obra y todo lo que ello implica para la misma. Es decir, que vamos a tener que poner valor a lo proyectado. Tenemos que dimensionar en términos de valores qué es lo que hemos proyectado. Y para eso, en principio, vamos a tener una idea general en términos de volumen y en términos de cálculo de superficie. Cálculo de superficie entendida en dos ejes principales. En la superficie el metro cuadrado y en volumen el metro cúbico, más allá de que la gran mayoría de las cuestiones luego las midamos en términos efectivamente de superficie en relación de lado, por lo tanto en relación de metro cuadrado. Y para poner valor voy a tener que tener tres cuestiones centrales. ¿Cuáles son los materiales? Entonces, para definir cuáles son los materiales, tengo que definir efectivamente un proyecto, porque no tengo manera de saber ni qué materiales ni cuántos materiales son si no tengo un proyecto lo suficientemente acabado. En términos de la cantidad de sus respectivas unidades. ¿Cuál es la mano de obra en términos de horas, de cantidad de horas hombres efectivas que voy a necesitar para esa mano de obra? ¿Y cuáles son aquellos equipos y maquinarias complementarias de esa mano de obra que me generen cantidad de horas en unidad de producción? Decíamos recién que la única manera de poder dimensionar lo anterior tiene que ver con la documentación necesaria que me permita ponerle valor, porque para ponerle valor tengo que tener precisión de qué es lo que necesito. Y para saber qué necesito, voy a requerir de documentos. Esos documentos son planos de obra, ya nos empezamos más a acostumbrar en términos de la documentación que ustedes construyen, que si bien no son planos de obra, tienen escala que se pueden entender como tal, y empiezan a reconocer cuál es el rol de la planta, qué significa en términos de corte, cuando hablamos de cuestiones constructivas, como también de fachadas, en tres elementos, si se quieren, sustanciales o bases para transmitir esa idea arquitectónica. Plantas, cortes y fachadas. La planilla de locales, cada uno de los espacios que conforman el todo, va a tener que requerir de una clara definición de cómo se constituye en términos materiales cada uno de los locales en cada una de sus terminaciones. Los planos y las planillas de las estructuras, los planos de detalles en términos de cuál es el proceso inclusive constructivo de cada una de las partes y que el plano de detalle me lo pueda indicar, y los pliegos de condiciones en términos de cuáles son esas cláusulas específicas en términos de encontrar una norma, de encontrar un contrato entre quien construye y quien proyecta, en términos de poder ir a esa letra escrita a encontrar aquella documentación que probablemente en términos gráficos no está acabada. Y obviamente todos los planos de subsistemas que los venimos mencionando en forma permanente. Los planos de subsistemas, repito, son todas aquellas partes que se entienden como sistemas que luego cuando se incorporan al todo, cada una de ellas se transforma en un subsistema de aquel. ¿Cuál es en el cómputo el objeto del cómputo métrico? Es el medio que me permite medir cada uno de los subsistemas que forman parte de la obra.
Entonces, establecer la medición de cada uno de los elementos constitutivos de una obra me va a permitir obtener un cómputo. Cuando yo sé cuánto mide, voy a poder entender qué valor va a poder tener en función de esa situación. Entonces, determinar la cantidad de materiales necesarios para ejecutarla me va a definir qué es el cómputo. Obviamente que establecer el costo de cada una de estas partes me va a establecer un subtotal de un presupuesto para luego la sumatoria de los subtotales obtener el presupuesto total de la obra. Y elegir entre la opción más conveniente cuando tengo la solicitud de un presupuesto es lo que voy a entender como un análisis de precios. Pero, ¿qué quiero decir? Yo no voy a poder tener un análisis de precio antes de tener un presupuesto. Y no voy a tener un presupuesto antes de tener un cómputo, porque la única manera de obtener un presupuesto es tener con claridad definido qué es lo que estoy solicitando como presupuesto. Por lo tanto, hay una primera instancia indiscutible, que primero tengo que definir qué es lo que necesito y cuánto es lo que necesito, para poder ponerle valor y en función de poder predimensionar un valor, poder llegar a un análisis de precio. A modo de ejemplo, muy rápido para entender qué significa un cómputo en términos operativos, de poder ejercitarlo si fuese la experiencia, primero voy a tener que saber, por ejemplo, de qué se compone un hormigón armado y cuál es la unidad de medida del hormigón armado. Entonces, voy a entender, como lo hemos visto en las estructuras moldeables cuando trabajamos en el trabajo práctico número 2, la composición del hormigón armado en términos de hormigón y en términos de hierro, y la manera de medir ese ítem es el metro cúbico. Y es el metro cúbico en función de que voy a tomar 3 dimensiones para poder medirlo. Si yo tengo una dimensión de una viga, si fueran 20 metros lineales, por 20 centímetros de espesor, por 35 centímetros de altura, lo que voy a tener son 3 dimensiones. Cuando voy a multiplicar las 3 dimensiones, voy a obtener un metro cúbico. Esos 20 por 0,20 por 0,35, si esta cuenta no está mal hecha, es 1,4 metros cúbicos. Ahora, para saber cuántos materiales implica un metro cúbico, primero voy a tener que saber cuántos materiales implica un metro más 4 cúbicos, voy a tener que primero saber cuánto implica un metro cúbico. Entonces hay una información previa que yo ya la tengo predimensionada y ustedes también. ¿Cuáles son los materiales que integran ese hormigón armado? El cemento, la arena, la piedra y el hierro. ¿Cuál es la unidad de medida de cada uno de estos materiales? La unidad de medida del cemento, ¿cómo voy a saber qué necesito en términos de que si no sé la unidad de medida? Esa unidad de medida, en este caso, voy a necesitar X cantidad de kilogramos. La arena la voy a dimensionar el metro cúbico, la piedra el metro cúbico y el hierro lo voy a aproximar también en kilogramos. Luego voy a tener que tener como dato qué cantidad de cemento va a implicar un metro cúbico, qué cantidad de arena, qué cantidad de piedra y qué cantidad de hierro. Y obviamente cuando pido un presupuesto, voy a saber cuánto vale en términos de mercado, en términos económicos, 1 kilo de cemento, 1 metro cúbico de arena, 1 metro cúbico de piedra. Aquí está mal, el valor que vale es este, quedó mal corregido, y el valor del kilogramo de hierro. Cuando multiplique la cantidad de kilos por el valor unitario, voy a obtener la sumatoria que me implique un metro cúbico. Cuando multiplique 1,4 por el metro cúbico, me va a dar este valor. Pero cuando yo necesite hacer la solicitud de materiales, no voy a pedir X cantidad de dinero de hormigón. Voy a tener que pedir, para la constitución en obra de ese hormigón, X cantidad de kilos de cada uno de los materiales. Por lo tanto, voy a multiplicar 1,4 por 310, 1,4 por 0,7, y voy a tener cuál es el valor total de esa viga de fundación, si fuera el ejemplo. En el caso de la mampostería, la dimensión que voy a tomar no es en 3 dimensiones, sino que es en 2 dimensiones. Es el lado por el alto. Entonces, la dimensión ya no es la del metro cúbico, sino que es la de lado por lado, que se va a graficar, si esta multiplicación está bien hecha, en 20 metros lineales por 2,40 metros lineales, en esta numeralidad que implica 48 metros cuadrados.
¿Qué voy a tener que saber? Nuevamente, cuáles son los materiales que componen ese metro cuadrado de mampostería. Cuando tenga definido cuáles son los materiales con los que voy a constituir la mampostería, es una primera definición. Esa definición podría acercarse a que la mampostería va a ser constituida con un espesor de ladrillo de hueco de 0,18. Entonces, voy a saber que necesito 15 unidades, que voy a necesitar 3,7 kilogramos de cemento y, a modo de ejemplo, 0,03 metros cúbicos de arena. Cuando tengo el valor, el presupuesto de cada uno de esos, lo voy a multiplicar. Cuando sepa si esos 20 metros lineales que habíamos dicho de la viga de fundación se constituirían con un muro perimetral que tiene 2,40 metros de altura, voy a constituir un espacio a partir de generar un borde de 48 metros cuadrados. ¿Cuál es el costo que voy a tener? Y son los 48 metros cuadrados por cada 15 me va a dar la unidad de 720. Cuando tenga valor, voy a constituir y voy a saber que este valor es 48 veces mayor al valor unitario. La planificación y la programación de la obra, más allá de las cuestiones del cómputo, es la que me va a permitir definir a través de una planificación ordenada los logros que pretendo alcanzar, obviamente cuando los necesito alcanzar, y en un determinado periodo de tiempo, inclusive porque cada uno de los logros puede ser entendido como cada uno de los ítems, y probablemente yo tenga que finalizar uno de los ítems para poder comenzar el otro. Por lo tanto, los objetivos a cumplir dentro de esa obra yo los debo planificar. Y para poder planificarlo, los debo programar como conjunto de instrucciones a ejecutar para lograr el resultado que está planificado. Por lo tanto, tengo que entender esta diferenciación que puede ser sutil, pero que es importante. Los objetivos se planifican y los recursos se programan. Esas son dos definiciones elementales en términos de la planificación y la programación de la obra. La programación de la obra generalmente se grafica en términos de lo que podemos conocer como un diagrama de Gantt. Gantt, en función a quién fue el inventor de este esquema, que permite tener una columna y una fila, en el cual en esta fila grafica el factor tiempo y en esta columna grafica cada uno de los ítems, cada una de las actividades, cada uno de los rubros. Entonces, cada uno de esos rubros tendrá planificada un determinado rol en el tiempo, inclusive solapándose algunas de estas cuestiones que pueden tener continuidad en el tiempo cuando comenzó la otra, o comenzó esta otra actividad, o comenzó este otro rubro, por el cual me va a poder permitir un factor de tiempo que me permita una planificación de cuándo finaliza una de las cuestiones y es necesario el comienzo de la otra. Estas cuestiones van acompañadas del recurso, esa planificación. Entonces, ese recurso tiene que estar planificado en términos de que cuando finalice esta cuestión en términos presupuestarios, voy a necesitar los recursos necesarios para que comience la otra, y habré necesitado previamente los recursos para que comience esta otra, y tendré que tener planificados los recursos para que en este momento tenerlos a disposición, para que cuando a partir del mes 11 o de la semana 11 o del día 11, en el momento que indique este 11, poder tener los recursos para poder llegar con los tiempos que efectivamente está planificada la obra. Y esos recursos también tienen que ver en términos de tener esta línea en horizontal que muestra el factor tiempo, y esta línea en vertical que implica el factor de inversión, en donde cuando se van cumpliendo cada uno de los objetivos y se va produciendo la erogación de costos en términos de inversión y en términos de presupuesto, va acompañando el crecimiento de la curva en términos de que a medida de que avanza el tiempo y se ejecuta de acuerdo a la planificación, obviamente esa curva de inversión va representando el costo o la inversión que se va realizando en cada una de las obras planificadas. Bien, espero
haber sido concreto y lo más sintético posible en este tema que deja muchas dudas en términos de la complejidad que él mismo implica. Volver a saludar al conjunto, agradecerles enormemente los esfuerzos que han hecho, lo que hemos logrado juntos entre cuerpo docente y cuerpo de estudiantes en una situación inédita de esta característica que probablemente nos quedará en nuestra memoria para siempre, en este esfuerzo que implica haber cursado Introducción a la Materialidad prácticamente en forma completa virtual, sin ninguno de nosotros y ninguno de ustedes haber tenido experiencia previa, y la satisfacción que están significando los resultados y el punto culmine que implica este trabajo práctico número 4, que tenemos muchas expectativas con el mismo. Agradecerles mucho, hacerles un paréntesis en esto que implica el trabajo práctico número 4. Hace un ratito o ayer, en realidad, a última hora subimos 2 videos que, si bien no son específicos del contenido curricular de la asignatura, para acompañarlos en términos de representación, más allá de que hicimos con el taller de Sistema de Representación 3 para los dibujos y la gráfica 1 en 25, dos pequeñas charlas de Luis Barandiarán, que es arquitecto del taller y arquitecto del taller de arquitectura, más que arquitecto docente, quiero decir, del taller de materialidad y el taller de arquitectura, y que también los invitamos a que lo vean en términos que es un material que seguramente les va a ser de mucha utilidad para el desarrollo de esta entrega. Vuelvo a saludar al conjunto del taller, les vuelvo a agradecer muchísimo el esfuerzo, sigan cuidándose y nada, a disposición como hemos estado hasta el momento por los medios que ustedes conocen. Gracias y chao.